Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La paralización del tercer tramo de la ciclovía del proyecto Nueva Alameda Providencia abrió un fuerte conflicto entre el ministro de Vivienda Iván Poduje y el gobernador metropolitano Claudio Rego. El gobierno decidió recortar los recursos destinados a la obra, estimados entre 6.600 y 8.000 millones, para priorizar la construcción de viviendas afectadas por los incendios forestales en Valparaíso y Biobío. La controversia escaló luego de Poduje emplazara públicamente a Rego con la frase "que ponga en la plata", mientras el gobernador defendió la continuidad del proyecto argumentando que representa apenas el 0,09% del presupuesto del MIMBU. En paralelo, alcaldes, esas autoridades y agrupaciones de ciclistas presionan para revertir la suspensión, advirtiendo el impacto urbano, vial y legal de la medida. ¿Por qué hay una crisis con esto? Hay te diría yo, una suerte de jugada maestra del ministro de Vivienda, Iván Poduje, que en la última encuesta Academa aparece como uno de los ministros mejor evaluados. Podríamos ver ese gráfico, el mismo gráfico que muestra a Mara Cedini y Jorge Quiroz, que fueron los protagonistas de la semana pasada, por el tema del MEPCO y las malas presentaciones que tuvo Mara Cedini en público. La gente los castiga, digamos, porque en general la apuesta y su performance, por así decirlo, comunicacional, no ha sido la mejor. Pero en el caso del ministro Poduje es distinto porque ya en la semana salió este video donde sale retando pobladores que marcó pauta durante esa jornada. Pero también tuvimos estas peleas que se alargaron hasta este fin de semana, donde anuncia el fin a la no expropiación, ¿cierto?, de Colonia Dignidad. Pero también está esta pelea que yo digo que es una genialidad muy entre comillas, porque lo que hace es hacer disputar la reconstrucción de viviendas en Concepción con la existencia de una ciclovía en Santiago. Entonces es una disputa que tiene varias capas. Uno te pone regiones versus capital. Se trata de dar a entender que tener una ciclovía en una ciudad es una suerte de lujo versus la reconstrucción, que se suena más a una urgencia. Entonces le sirve para todo. O sea, le puede servir para no expropiar Colonia Dignidad, porque con esa plata podemos reconstruir. Le sirve para la no construcción de una ciclovía, porque con esa plata podemos reconstruir en el sur. Es una jugada que le funciona, pero que tiene una yayita, creo yo, que es lo que ha despertado, aunque todavía muy tímidamente, que es el hecho de que justo en el momento en que suben los precios de las bencinas, uno de los principales vehículos que se ocupan para, digamos, tratar de paliar la crisis es la bicicleta, y lo que están haciendo es justamente atentar contra la posibilidad de que la gente tenga esa alternativa, que es esta ciclovía que ya está prácticamente lista igual. Es la parte que justamente conecta Santiago con Estación Central, Lo Prado, y que y que termina ahí en Pajaritos, justo cuando empieza Maipú. Eso es lo que hace ese último tramo de la ciclovía. En Santiago está prácticamente lista. Entonces, eso es lo complejo y es la discusión que se está dando respecto a esta discusión. Sí, claro, porque la iniciativa no solamente contemplaba una ciclovía, sino también mejoras urbanas integrales, 48 cruces peatonales, nuevos semáforos, mejor iluminación, recuperación de espacios públicos y áreas verdes. Dicen de que el proyecto mejora la seguridad vial y peatonal en uno de los ejes más importantes de Santiago. Orrego dice que no debe reducirse una obra deportiva, es mucho más que simplemente una ciclovía, y presión por parte de los alcaldes de Estación Central, Lo Prado y otras comunas. Están indignados. Por ejemplo, Maximiliano Ríos dijo que estoy sorprendido, indignado y frustrado. Denunciaron que no fueron informados previamente. Desde el municipio de Estación Central, Felipe Muñoz confirmó que el proyecto estaría en pausa, pero no cancelado definitivamente. Hay respaldo político de las autoridades. Por ejemplo, Juan Carlos Muñoz dijo que las ciclovías requieren continuidad de red, y también enfatizó sus beneficios en términos de movilidad sustentable, reducción de emisiones y salud pública. Hay posibles implicancias legales, porque esto podría vulnerar convenios de programación ya firmados entre distintas instituciones, entre ellas el MIMBU, el Ministerio de Salud, Interior, Obras Públicas y Gobierno Regional. Por eso el Gobierno Regional evalúa acciones jurídicas. O sea, esto podría terminar en tribunales. Sí, puede ocurrir justamente porque también hay empresas afectadas, que son las empresas concesionadas para la construcción de esta ciclovía. Recordemos que esto eran platas que ya estaban cortadas, plazos que ya estaban establecidos. Esto era un acuerdo que no era solamente del gobierno regional. Me da risa porque Poduje dice: no queremos construirle una ciclovía a Orrego, como si fuese una pega para él, sino que esto involucraba municipios, involucró al mismo gobierno regional, las empresas concesionarias, el mismo Estado central a través de la Subdere.
Entonces, a través de la Subdere y también del mismo. Y este era un plan que, ¿te acuerdas que hubo todo un proceso de cambio de fachada, la misma renovación de Plaza Italia, que en general ha tenido buena percepción por parte de la gente que transitaba comúnmente por esa zona? Entonces, me da la impresión de que por ahí, y es tal vez el gran tema de discusión, Poduje tiene buena valoración porque está tocando las teclas correctas. O sea, como en el fondo esta suerte de apuntar a comillas lujos urbanos, y apuntar hacia eso y utilizar la reconstrucción del Biobío como gran apuesta. Yo algo también le deslizó el ministro García Ruminó en su entrevista en Estado Nacional el domingo, en donde él deslizaba que poco menos la plata que existe para el ahorro, ya de repente podríamos gastarla en la emergencia actual de las bencinas, pero él dice, ¿y qué pasa si el día de mañana hay inundaciones, si hay incendios? Entonces, en el fondo te ponen en una situación de extremo peligro casi, de que pueden ocurrir eventualidades que todavía no ocurren respecto a situaciones de emergencia. Así que es bien complicada la situación. Puesto número 2. Las celebraciones de Semana Santa y la Pascua Judía en Jerusalén quedaron opacadas por una medida sin precedentes. Las autoridades israelíes impidieron el acceso de altos líderes católicos a la iglesia del Santo Sepulcro durante el Domingo de Ramos. En medio de la guerra con Irán, las restricciones de seguridad han vaciado los lugares sagrados y alterado uno de los momentos religiosos más sensibles del año. El hecho provocó una fuerte reacción de la iglesia y del gobierno italiano, que acusaron una vulneración a la libertad religiosa y un grave precedente para la Ciudad Santa. La decisión se da en un contexto de cierres generalizados, aforos de solo 50 personas y tensión creciente en Jerusalén. Hay varias cosas que comentar en el ámbito internacional. Lo más reciente podría ser la entrevista que dio Donald Trump al Financial Times, que salió durante la noche y que hoy día es la portada del diario, en donde dice dos cosas muy relevantes para el escenario internacional. Uno, que tiene toda la disposición a tomar el petróleo iraní. Él dice que es una opción que están evaluando fuertemente y que aquellos que no lo consideran son unos estúpidos. Dijo con esas palabras, son unos idiotas. Y que siempre hay gente idiota, digamos, que le gusta comentar de estos temas cuando no tiene idea. Dice que su objetivo es justamente tomar el petróleo iraní con un desparpajo y una honestidad brutal. Y también agrega que están evaluando la toma de la isla de Karg. Es bien interesante esa declaración porque recordemos, la isla de Karg es uno de los puntos que permite la exportación del petróleo iraní, y justamente lo que quiere Donald Trump al tomar esto implicaría necesariamente una operación terrestre, es decir, desembarcos de personas en la zona para tomarla. Y Donald Trump lo que desliza es que ellos están dispuestos a aquello, que habría y que lo único que en el fondo a él lo hace pensar, tener la duda, es justamente que habría que tomarla por bastante tiempo. O sea, no sería como llegar, tomar e irse, sino que habría que quedarse ahí y darle continuidad a la exportación de petróleo desde esa zona. Es una situación compleja. Hoy día en la mañana también nos enteramos de que Irán permitió la salida, obviamente previo pago, ¿cierto? Porque lo que está haciendo Irán también es cobrar una suerte de mega arancel para que pueda salir el petróleo de esa zona, de 20 barcos petroleros estadounidenses por el estrecho de Hormuz, que es, recordemos, el punto clave que administra Irán y que permite la exportación del crudo a distintas partes del mundo. Eso respecto a la guerra importante, ¿cierto? A la guerra que en el fondo lleva a Estados Unidos contra Irán. Mientras en Estados Unidos tuvimos el fin de semana las marchas No Kings, que fue muy masiva. Decían ahí las crónicas que no se habían visto marchas tan grandes desde hace bastante tiempo. Era algo bastante histórico. Y al mismo tiempo lo que está pasando en Israel, que justamente a puertas de la Semana Santa tuvieron este entrevero con un obispo, un sacerdote que pretendía celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro y no pudo realizarlo. Esto trajo consigo la reacción del Papa y entiendo que finalmente el gobierno central israelí permitió el acceso, pero ya, digamos, pasado la ceremonia del
del Domingo de Ramos. Recordemos que todo esto, todo lo que ocurre en Semana Santa ocurre en Jerusalén, y Jerusalén se vuelve uno de los ejes importantes del catolicismo a nivel mundial. Así es. Vamos a seguir monitoreando la situación internacional en las próximas horas. Puesto número 1. El inicio de la gestión en seguridad del gobierno de José Antonio Kast quedó marcado por una combinación de cifras preocupantes y controversias institucionales. En apenas 2 semanas se registraron 18 homicidios consumados y frustrados en la región metropolitana, mientras que el gobierno impulsa un recorte del 3% al presupuesto de seguridad, equivalente a cerca de 72.000 millones. La preocupación por la violencia se suma a la polémica salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, episodio que ha tensionado la relación entre el ministerio y la policía civil. Expertos advierten que sin medidas claras y con ajustes presupuestarios en planes clave, la reducción de homicidios será la principal prueba de legitimidad de la nueva administración. Esto está pasando medio colado en medio de la crisis del MEPCO y la bencina, pero se está volviendo una situación de preocupación. Esta es una nota la que estamos viendo en pantalla, una nota que salió el día sábado del Mercurio, que eso es tal vez lo más curioso. El Mercurio está con una agenda de enrielar, podríamos decir, corregir, ajustar o derechamente criticar al gobierno. Está con un perfil no necesariamente oficialista, y en esta nota recalcan que en lo que va de gobierno, es decir, las 2 primeras semanas de la administración Kast, tenemos 18 homicidios entre consumados y frustrados, 10 consumados y 8 frustrados a nivel país, eso solamente en 2 semanas. Eso es más de un homicidio, es casi un homicidio y medio, por así decirlo, como entre consumado y frustrado en estos primeros 14 días. Entonces ponen la estadística sobre la mesa y dicen que mientras esto está ocurriendo, en el Ministerio de Seguridad no han hecho grandes anuncios en esa materia. No, lo único que tenemos hasta ahora es que va a haber recortes que son importantes. Por ejemplo, nos enteramos a través de un artículo de CIPER el fin de semana también, que el grueso de los recortes que van a ocurrir en seguridad van a afectar a carabineros. Entonces no se entiende que un gobierno que se supone llegó al poder con el discurso de la seguridad no tenga un plan en materia de seguridad, esté realizando solamente recortes y se estén recrudeciendo las cifras, en este caso de los homicidios consumados y frustrados, que es el escenario. Y al mismo tiempo tuvimos el fin de semana lo que ocurrió en Calama, este hecho que también entra, digamos, en esta perspectiva, porque efectivamente lo que ahí ocurrió fue un crimen que afectó, digamos, a personas que están en un centro escolar, que tiene toda una dimensión al respecto, en fin, y análisis que hacer en ese sentido. Pero mientras eso estaba ocurriendo y tenía todo el mundo hablando de eso el fin de semana, teníamos al presidente de la República en la inauguración del Champions, celebrando y cantando el Viva Chile. Entonces, la situación en ese sentido es compleja, atendiendo también incluso a que lo que nos están diciendo las encuestas ahora es que el tema delincuencia sigue siendo el primero, pese a el tema inflacionario. De hecho, si uno revisa la Pulso Ciudadano, se mantiene con un 41% la delincuencia y la seguridad como el principal tema de conversación y preocupación de los chilenos, versus el alza de precio y la benzina, que estaba en torno al 37%. Es bien compleja esa situación, y duro constatarlo, y que está pasando de manera media lateral. De hecho, este tema que salió en el Mercurio no lo han tomado mucho los medios grandes, digamos los medios masivos, la tele en general, como que ha pasado muy por al lado, versus, no sé, lo que ocurrió ayer en el Día del Joven Combatiente, donde lamentablemente hay una persona que sufrió impacto de bala. Se desconoce hasta ahora el origen. Carabineros dicen que no fueron ellos, que ellos no sacaron armamento de fuego, y acusan a manifestantes o delincuentes que estaban en la zona. Esto ocurrió en San Bernardo, cerca del Hospital El Pino, y la persona hoy día está, entiendo, complicada de salud justamente por ese disparo. Esa es una agenda que tiene notorios problemas y que estamos observando. Era una de las promesas de campaña de esta administración, y por eso
hay preocupación. Especialistas en seguridad han señalado que más allá de los recortes no se observan estrategias claras. El ex subsecretario Neftalí Caravantes advirtió que la ministra debe concentrarse en objetivos medibles. En ese sentido, afirmó que debe abocarse a la reducción de homicidios. Si logra bajar la tasa de homicidios, va a ganar legitimidad rápidamente. El general en retiro, Aldo Vidal, estimó que aún es temprano para evaluar resultados, aunque dijo que tenían que construirse confianzas institucionales. La ministra Steiner está sufriendo simultáneamente presión por los resultados inmediatos, críticas por el caso PDI, cuestionamientos por el ajuste presupuestario. Y además de esto, está en problemas. Sí, lo que pasa es que la ministra Steiner, mientras también pasan todas estas cosas, está rodeada de una serie de escándalos. Detallamos ese día que conseguimos los 100.000 suscriptores. Estábamos justo hablando del tema de la ministra Steiner y la salida, ¿cierto?, de la directora de inteligencia de la PDI, que habría ahí un escándalo en donde lo central, Steiner se habría tomado atribuciones que no le corresponden, las designaciones, salida y entrada de personas del alto mando, tanto de Carabineros, las Fuerzas Armadas como la PDI, corresponden únicamente al presidente de la República, y Steiner habría bregado para la salida, la solicitud de retiro, que es el concepto técnico de esa situación, lo que hace más complejo porque evidentemente la salida de una autoridad importante a mitad del año, en medio de un montón de procesos que seguramente está habiendo inteligencia, evidentemente generan un trauma en ese sentido. Además salió el fin de semana, si no me equivoco, también en CIPER, la noticia de uno de sus asesores más cercanos, asesores personales, que habría sido uno de los funcionarios públicos que estaba involucrado en estos viajes al extranjero con licencia. Claro. La explicación que dio es que él trabajaba en la zona del norte, en Iquique, y habría ido a Tacna, donde obviamente los tratamientos dentales son más baratos, a hacerse justamente un tratamiento dental. Y esa es la explicación de por qué habría salido del país en ese contexto. Mucho ojo con eso, porque justamente hoy va a haber una formalización masiva de funcionarios públicos. Me llegó ahora en la mañana un comunicado de la Fiscalía Oriente. Atención con este dato. En este dato me dicen lo siguiente. Hoy se llevará a cabo la formalización del segundo grupo de funcionarios públicos en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Oriente por eventuales irregularidades relacionadas con viajes al extranjero o asistencia a casinos mientras se encontraban con licencia médica. Esto va a ser a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia y son un total de 359 funcionarios los que van a ser formalizados. ¿Estará ahí el asesor de Steiner? Está por verse.